Si un día tu hermana se quedara embarazada del hijo de tu prometido y toda la familia dijera, esto pasa a veces, ¿qué harías? Me llamo Lindsay. Y en ese momento no solo se rompió la boda, se derrumbó el futuro en el que había creído durante 4 años. Aquella noche de jueves, la casa de mis padres estaba tan silenciosa como una tormenta. Mi padre evitaba mirarme a los ojos, mi madre se retorcía las manos hasta ponerlas blancas. Y mi hermana, 23 años, con el rostro inexpresivo se levantó, se puso la mano sobre su vientre a un plano, y dijo: estaba embarazada del hijo de mi prometido. Llevaban 6 meses durmiendo juntos. Todavía recuerdo el sonido seco del tenedor al golpear el plato, como un veredicto. Mi padre me dijo que me calmara. Mi madre respiraba con dificultad. No se disculpó. No estaba avergonzada. Era como si acabara de contarme cuál era su postre favorito. Esa noche, el teléfono sonó 73 veces. Su nombre apareció, desapareció, volvió a aparecer, no contesté. A la mañana siguiente, tenemos que hablar en familia, escribió mamá. Cualquiera puede equivocarse en estas cosas, dijo papá. Es joven, tiene miedo, añadió mamá. Y yo, la traicionada, de repente, me convertí en una sombra de mi propia historia. En 2 semanas, la balanza se inclinó hacia el otro lado. Cada frase que comenzaba con «Tu hermana está embarazada» terminaba con «Deberíamos apoyarla». Mientras yo aún me ahogaba en la vergüenza, hablaban de ahorrar dinero, porque yo ya había pagado por el lugar, el jardín en las afueras, las rosas color crema, el menú de pollo asado al limón. Mi madre me preguntó si me importaría que usara el mismo proveedor. Dije que sí. Mucho. Pero ya estaban en marcha. Lo hicieron, como si solo hubiera dado un anticipo. El día que se suponía que sería mi boda, mi hermana, vestida de blanco, entró en el jardín que yo había elegido. Los rosales que tanto amaba, las hileras de luces centelleantes con las que había soñado. La foto se publicó por todo Internet. Felices, hermosas, una pareja perfecta. Salvo mi tía, mi abuela y una prima, el resto de mi familia sonreía detrás de esa foto. Yo estaba en casa, abriendo una botella de vino barato, con las ventanas sin cortinas. En el armario, el vestido de novia colgaba como una burla. La invitación en la que había escrito su nombre. El correo electrónico de confirmación del depósito tenía mi nombre al final. Me di cuenta, mi familia no solo era comprensiva. Habían tomado una decisión. Eligieron al hijo que mi hermana llevaba en su vientre, eligieron el silencio, en lugar de ponerse del lado de quien había sido traicionado. Algunas noches me quedaba mirando el encaje de mi vestido, imaginando cómo habría sido mi vida si lo hubiera llevado puesto. Entonces lo comprendí, no había vuelta atrás. El derrumbe no fue estruendoso, fue lento. Mi visión se llenó de cosas que alguna vez fueron mías. Muestras de flores, un menú esbozado, una lista de reproducción. Ahora, todo aquello era mero adorno para la felicidad de quien me había arrebatado de su vida. Papá llamó, mamá mandó un mensaje, dijeron, sé generoso. ¿Generoso con quién? Con la persona que se llevó la mano al estómago y dijo, gané, sin decirlo. Recuerdo colgar el teléfono y quedarme ahí sentado un buen rato. No para encontrar algo agradable que decir, solo para oír cómo me latía el corazón con fuerza, como si me cerraran una puerta de golpe. Ojalá pudiera decir que lloré hasta secarme y que al día siguiente desperté aliviada. No, no lloré. Las lágrimas también me aburrían. Me quedé allí en silencio, como una casa a la que le acaban de apagar la luz, solo para descubrir que la oscuridad tiene muchos colores. Un color para la vergüenza, un color para la soledad, un color para la estúpida pregunta, ¿por qué no soy suficiente para que alguien se quede? Y entonces, en medio de toda esa tristeza, comprendí algo cruel pero liberador. No me necesitaban para organizar una boda. No los necesitaba para empezar una nueva vida. Esa comprensión fue a la vez el primer corte y la primera puntada. Quisiera decir que cerré todas las puertas de golpe. La verdad es que tropecé. Corté todo contacto, me mudé, borré mi número. Y luego me quedé mirando de nuevo el vestido blanco.
Lo odiaba. Pero no podía soportar dejarlo. Porque dejarlo significaba admitir que el viejo sueño había muerto de verdad. Una mañana, abrí el armario y doblé el vestido en una caja, no para olvidarlo, sino para hacer sitio. No sabía para qué hacer sitio. Solo sabía que no podía vivir eternamente a la sombra de otra persona, guardada bajo una percha. No perdoné. Tampoco había madurado. Simplemente estaba cansada. Tan cansada que, por primera vez, me aterraba la sola idea de venganza que había crecido en mi interior. Porque si me aferraba a ella, me convertiría en una versión distorsionada de la persona que me había lastimado. Esa fue la primera grieta quiebre entre la persona que era y la persona en la que me vi obligada a convertirme. Y cuando no tuve a nadie con quien contárselo, fui a buscar una habitación tranquila, una silla frente a mí, una voz neutral que me hiciera una pregunta aparentemente simple. ¿Quieres perdonar o quieres dejar de pensar en ellos todos los días? Esa pregunta me hizo retroceder. Y ahí es cuando la historia pasa a la siguiente parte, la caída y el aprendizaje para volver a levantarse. La pregunta de la terapeuta, ¿quieres perdonar o simplemente dejar de pensar en ellos todos los días?, fue como una puerta que se abría en una habitación cargada. Me senté frente a la silla vacía de la persona herida, con las manos entrelazadas para no temblar. El primer ejercicio consistía en nombrar el dolor, no a la persona. Intenté decirlo: traición, humillación, marginación. Cada palabra me dolía como una piedra. El segundo ejercicio: escribir una carta que jamás enviaría, escribir todo lo que quería gritarles, luego doblarla, guardarla, como quien pone un pequeño fuego en una caja sellada. Resulta que no todo necesita público. Algunos tormentos solo necesitan ser nombrados para acallarse. Me entregué por completo al trabajo. Jornadas interminables. Viajes de negocios inesperados. Nuevas tarjetas de visita. Nuevos cargos. Estaba sola en mi nuevo apartamento, cenando comida recalentada, escuchando el ruido del frigorífico por las noches. En el trabajo, estaba tranquila y decidida. En casa, el vestido de novia en su caja aún pesaba como un recuerdo imborrable. Mi médico me dijo que estableciera 3 límites: no husmear en las redes sociales de mi familia, no releer correos antiguos, no culparme por cosas que no podía controlar. Tropecé varias veces, pero cada vez que me levantaba, la distancia entre tocar fondo y yo se hacía un poco mayor. Nos conocimos en Seattle, en una conferencia que casi canceló del cansancio. Owen se sentó a mi lado en una cena de networking y me hizo una pregunta sencilla. ¿Vale la pena intentarlo? Me reí, una risa genuina, de esas que no se usan para llenar silencios. Hablamos de cosas cotidianas: trabajo, viajes, ciudades que nunca duermen, sin familia. Cuando me pidió mi número, pensé en negarme, porque mi confianza era como un cristal rayado. Aún contenía agua, pero se rompía con facilidad. Le di mi número y me fui a mi habitación, reprochándome mi ingenuidad. A la mañana siguiente, solo me escribió: gracias por la risa. Salíamos fuera de la ciudad. 8 meses de aeropuertos, cafés a medio terminar, llamadas hasta tarde. Le puse 3 reglas: nada de prisas, decir la verdad cuando tienes miedo, nada de silencio punitivo. Owen no prometió curarme. Dijo que solo prometía no reabrir la herida. Cuando esquivaba las preguntas sobre mi familia, no insistía. Cuando cambiaba de tema, me seguía la corriente. Una noche en el balcón, con las luces de la ciudad apagándose, le conté todo: mi hermana, mi prometido, nuestra boda robada, 4 años de silencio. Me preparé para una mirada de disgusto o un consejo amable. Simplemente, me tomó la mano y susurró: no todo el mundo puede reconstruirse desde las ruinas. Tú sí. 10 meses después de nuestro primer encuentro, me propuso matrimonio en la cocina, entre el sonido del agua hirviendo y el aroma del ajo frito. Sin dramas, sin reverencias, sin público. Dije que sí, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque había aprendido a vivir sin que el pasado me guiara. Planeamos nuestra propia boda. Una pequeña ceremonia en Italia, 12 amigos, un viejo olivo en el patio de la pensión. Elegí un vestido sencillo, sin encaje,
sin volumen, ligero como una pluma. Mis votos fueron apenas unas líneas. Nos elegimos cada día. No usamos viejas heridas para condenar el presente. Y si el pasado llama a la puerta, le abriremos juntos. Envié una tarjeta a mis padres como un final cortés y sin expectativas. 2 días antes de la ceremonia, mi madre me llamó. No puedo dejar a tu hermana ahora. Su matrimonio está en crisis. La escuché y colgué. En el patio de nuestra casa en Italia, el viento soplaba sobre la larga mesa, mis amigos servían vino y todos brindaban. Sentí alivio y, a la vez, un vacío muy real, el vacío de una familia que no estaba allí, y que probablemente nunca estaría. Pero esta vez, el vacío no me consumió. Simplemente permaneció inmóvil, dejando espacio para que otras cosas florecieran. Después de la ceremonia, volvimos y colgamos nuestra foto de boda en la sala, un marco pequeño, sencillo, pero resistente. Empecé a acostumbrarme a llamar a un lugar hogar, sin miedo a que me lo quitaran al día siguiente. Para Owen, la paz se manifestaba en las cosas más cotidianas. Compartir los platos, recordarnos mutuamente que bebiéramos agua, preguntar, ¿cómo estás hoy? Y esperar una respuesta sincera. Pensé que la vida había dejado de ponerme a prueba. Pero la vida tiene su propia manera de ponerte a prueba para ver si has aprendido la lección. La llamada llegó un domingo por la tarde. La voz de papá era ronca y vieja. Quería tener una charla seria, intentar recomponer la familia. Sugirió una cena neutral, con Owen y yo, mi hermana y su marido, y mis padres. Owen me miró, sin presionarme, solo preguntando, ¿necesitas esto para no quedarte con la duda de qué hubiera pasado si? Odiaba la idea de sentarme a la misma mesa con la gente que había destrozado mi vida, pero también sabía que algunas puertas debían abrirse una vez para poder cerrarse para siempre. Acepté. Un restaurante tranquilo, luces amarillas, manteles blancos. Parecía el escenario perfecto para lo que llamaban reconciliación. Poco imaginaba que un comentario amable aquella noche bastaría para convertir la cena en una explosión. Y de esa explosión surgirían mis sentimientos más profundos, dolor, odio y un nuevo amor. El restaurante era neutro. La tenue luz amarilla, los manteles blancos, el lejano tintineo de cuchillos y tenedores como una música ritual para fingir que no dolía. Llegué con Owen, con pasos rígidos como si cada ladrillo preguntara, ¿estás seguro? Mis padres ya estaban sentados. Y entonces se abrió la puerta, mi hermana, de la mano de 2 niños. El mayor tenía los ojos de mi ex prometido, el menor, su sonrisa. Mi cuerpo reaccionó como si alguien me hubiera empujado a la misma agua. Hablamos de cosas triviales. El trabajo de Owen, mi nuevo corte de pelo, el precio de la sopa hoy. Todas las preguntas se hicieron con guantes estériles. La mano de Owen encontró la mía bajo la mesa. Un apretón que me recordó, no estás solo. Asentí, pero tenía la garganta seca como la arena. En el postre, mi madre preguntó con un tono que parecía contener explosivos, ¿han pensado en tener hijos? Antes de que pudiera responder, mi hermana se rió, una sonrisa tan fina como un cuchillo. Buena suerte. Me han dicho que lo están pasando mal. Las 3 palabras, buena suerte, cayeron sobre la mesa, extendiéndose como una mancha de aceite. El espacio se contrajo. La mano de Owen, bajo la mesa, apretó con tanta fuerza que dolió, pero el dolor me despertó. ¿Por qué dices eso?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Mi hermana se encogió de hombros, solo hablaba. Sobre todo a esta edad. Mamá se apresuró a defenderse, no lo dice con mala intención. Ya lo conoces, dice lo primero que se le viene a la cabeza. Esa excusa, el escudo que la familia había mantenido durante toda su vida, me golpeó como un hábito tóxico. Me encontré fuera de mi cuerpo, observando la escena familiar. Quien me había herido siendo consolado. Quien había sido herido aprendiendo a ser generoso. Papá se aclaró la garganta y me dijo que me tranquilizara. Le preguntó a Owen sobre un negocio reciente. Miré mi plato y vi el reflejo de la cuchara en mi cara. Una calma fingida. De repente, mi hermana se puso la mano en el vientre plano, y con voz alegre, exclamó,
Ah, por cierto, estoy de 12 semanas. Otro niño. ¡Qué bendición! Mamá exclamó feliz. Papá se giró, indicándome que debía felicitarlo. La palabra felicitaciones se me quedó atascada en la lengua, no por celos del embarazo, sino por la desfachatez de una historia por la que nunca se habían disculpado. Su hermana se volvió hacia Owen, recorriendo su rostro con la mirada como si le tomara la temperatura. Eres tan paciente. Si yo conociera a un hombre que no me diera un hijo yo. Las palabras se desvanecieron, dejando una huella inquietante. Oí cómo la silla de Owen se movía, seca, y supe que estaba a punto de levantarse. Vámonos a casa, dijo con una voz extrañamente tranquila. Ay, no seas tan sensible, dijo la chica agitando la mano. Solo bromeaba. Además, los hombres no engañan si. No les falta algo en casa. Lo dijo sin rodeos, pero sentí como si me clavaran una flecha en el pecho. Me puse de pie. Sin gritar. Sin temblar. Simplemente de pie. Para que quede claro, comencé, que te acostaste con mi prometido durante 6 meses y luego usaste el lugar de mi boda para la tuya. Que toda mi familia me dijo que no fuera egoísta, y tú lo llamaste una bendición. Que hasta el día de hoy, delante de mi esposo y mi hijo, sigues burlándote del dolor ajeno. Papá dijo, basta, pero su voz no tenía peso. Mamá me tiró de la manga, habla bajito, que nos miran. Me giré hacia ella. Cuando la gente traiciona, ¿quién teme que la gente mire? Luego miré a mi hermana. ¿Qué quieres ganar con esto? Lo tienes a él, 3 hijos, una boda aunque haya sido un robo y la protección incondicional de tus padres. ¿Qué te falta para dejar de atormentarme? High Fentiment. Su marido, mi ex prometido, permanecía inmóvil, con la mirada fija en el plato y el rostro enrojecido, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. Lo miré fijamente. No tienes que decir nada. Has guardado silencio durante 4 años. 4 minutos más hoy no cambiarán nada. La hermana menor frunció los labios. Si fuera tuyo, no habría venido a verme. Es un hombre. Asentí. Sí. Es ese tipo de hombre. La miré a los ojos y vi una luz extraña. No alegría, sino la satisfacción de quien acostumbra a usar el fuego para calentarse. ¿Y tú? Dije lentamente, eres de esas personas que solo sienten que existen cuando le quitan algo a alguien que ama. El silencio llenó la habitación. Miré a los 2 niños que eran inocentes y luego a Owen. Él asintió levemente, como diciendo, yo elijo. Me volví hacia mis padres. Vine porque dijeron por la familia, pero me di cuenta de que la familia no es un lugar donde te retienen diciéndote que te calles. Tomé mi bolso y me lo colgué al hombro. Esta noche, elijo respetarme a mí misma. Nos levantamos de la mesa. Mamá gritó, llamándola. Papá se levantó y volvió a sentarse, como si no supiera a quién salvar. Mi hermana gritó por última vez. Siempre te haces la víctima. Me detuve en la puerta. No, dije, sin voltearme. Sobreviví. ¿Cuándo vas a dejar de hacerte daño? La brisa nocturna trajo por el pasillo el aroma a jabón para platos y flores blancas. Al salir por la puerta, exhalé profundamente, sintiendo aún la opresión en los pulmones. No me regodeaba. No me sentía aliviada. Simplemente estaba vacía. Un vacío que, de no llenarse con algo más sano, pronto se llenaría de odio. De camino a casa, Owen habló muy poco. Solo preguntó, ¿qué quieres hacer con este vacío? Me llevé la mano al pecho. De repente, una serie de frases sin escribir se alinearon en mi cabeza. Verdad, indignación, justicia. Sabía dónde guardarlas. Un lugar donde la gente firmara, donde las historias pudieran descargarse como una piedra que se saca del pecho. Esa noche, encendí el ordenador. El cursor parpadeó como un pulso. No mencioné a nadie, ni siquiera escribí el nombre de una ciudad. Simplemente conté mi historia, clara, directa y aparentemente inofensiva. Poco imaginaba que un solo clic convertiría aquella noche de reconciliación en un incendio y la tranquilidad del pueblo en un juzgado. Firmé con un nombre desconocido, sin dirección ni ciudad.
Conté mi historia, con los detalles suficientes para ser honesta, pero lo suficientemente vaga para parecer inofensiva. No mencioné a nadie. No usé fotos. Solo una hermana traicionada por su hermana, una boda robada, una familia que elige el silencio. Publiqué la historia y esperé el alivio que me produjo lo que me había dicho mi terapeuta. Reconoce el dolor y déjalo descansar. No se asienta. Se extiende. Al principio, recibí comentarios amables y anónimos. No estás loca. Te mereces algo mejor. Sobreviviste. Los leí como un sorbo de agua después de un viaje por el desierto. Luego, sin darme cuenta, la publicación reapareció en otro grupo. Un grupo con gente que conocía un jardín en las afueras que se alquilaba con frecuencia para bodas ese mes. Conocían a una pareja que canceló a última hora. Sabían que una chica que había desaparecido sin dejar rastro había reservado un ramo de rosas color crema y un menú de pollo al limón. Nadie escribió su nombre. Solo lo oí, creo. Pero ese creo bastó para que la gente atara cabos. Empezaron a circular mensajes por la ciudad, capturas de pantalla, citas, especulaciones. Los hechos eran la yesca, los rumores, el viento. En la clínica donde trabajaba mi hermana, una compañera reenvió una publicación del chat interno con la palabra extraño. Esa tarde, el jefe la llamó a su despacho, mencionó los valores familiares y la imagen profesional. Ninguna sanción disciplinaria. Solo una carta de despido junto a una caja de pañuelos. Me enteré por mi tía, que aún me hablaba. No dijo nada al llegar a casa. Simplemente cerró la puerta. Luego vinieron los lugares con pocas puertas que cerrar. Supermercados. Patios de colegio. Cafeterías. Donde quiera que iba mi hermana, la seguían las miradas, la miraban con lástima, le dedicaban miradas curiosas. Los amigos comunes de la pareja de repente estaban ocupados. Los familiares de su marido dejaron de invitarla a comer los fines de semana. Su número de teléfono fue añadido a grupos de chat que ella no podía ver. Solo corrían rumores de que la habían visto. Durante esos días, aprendí una nueva palabra sobre mí, placer. La acompañaba una vieja palabra, vergüenza. Leía los comentarios como un hueso roto rozando una herida. Sabía que dolería, pero aún así no paraba. Había noches en que me despertaba solo para ver cuántas veces se había compartido la publicación, quién acababa de añadir una historia, quién había añadido un detalle que aclaraba la situación. Cada vez que actualizaba la página, sentía una frágil chispa de poder, como estar muy cerca del fuego para calentarme, temblando, pero sin retroceder. Entonces llegó a mi casa una carta, con las palabras en negrita. Se requiere respuesta en 7 días. El abogado de mi hermana me acusaba de difamación y exigía la retirada del artículo y una indemnización por daños y perjuicios. Dejé la carta sobre la mesa, entre el miedo y la rabia. Owen dijo: «Veamos a un abogado». Mi abogado la leyó y sonrió con cansancio. «No has mencionado a nadie, y si lo que dices es cierto, legalmente, la verdad es una defensa absoluta. Además, les resultará difícil probar que tu artículo causó algún daño concreto». La audiencia fue breve. El juez hojeó unas cuantas páginas, tomó algunas notas, y luego dijo algo que aún recuerdo. «No hay fundamento». El caso fue desestimado. Salí del juzgado con una victoria rotunda sobre el papel, pero lo que sentía en el pecho no era alegría. Era vacío. Como si hubiera escalado una colina impulsado por la furia, llegado a la cima y mirado a mi alrededor. Allí no había nada más que viento. Los rumores seguían circulando. Mi hermana casi no salía de casa. Su marido era silencioso como una sombra, y las noches en su apartamento se volvieron más tranquilas. No discutían a gritos, dijo mi tía. Simplemente dejaron de hablarse. No intervine. Solo escuché. Le dije a mi tía que no quería que perdiera su trabajo, que no quería que su familia se desmoronara. Pero al terminar, dejé el teléfono abierto, mirando cuántas personas habían contado mi historia a su manera. Una tarde, compré una prueba de embarazo por una razón muy simple. De repente sentía que mi cuerpo era diferente. 2 líneas aparecieron lentamente. Con claridad.
como dos puertas que se abren al mismo tiempo. Me senté en el suelo del baño, con las manos temblando pero sin poder articular palabra. Owen me abrazó, con los ojos llorosos. Vamos a tener un bebé. En ese instante, juro que toqué algo puro que el fuego del odio no había podido tocar en mucho tiempo. Debí haber apagado el teléfono, dejarlo en la sala, disfrutar del momento y dormir. En cambio, esa noche, cuando Owen estaba tranquilo, volví a abrir el navegador. Tecleé el nombre de mi hermano aunque nunca lo había escrito y me sumergí en las nuevas historias. Sabía lo que estaba haciendo con mi corazón, con mi hijo apenas formado, pero la atracción era demasiado fuerte. El placer y la vergüenza se sentaban uno al lado del otro al borde de la cama. Me dije, solo por esta noche. Luego me dije, una recarga más. Fuera de la ventana, la ciudad dormía. Dentro, un pequeño fuego seguía ardiendo en mi interior. Un fuego que creía que me calentaba, pero que en realidad consumía mi incipiente alegría. No imaginaba que el fuego estaba a punto de extenderse a lugares donde no debía arder. El patio de una escuela, el aparcamiento de un supermercado y cada resquicio de paz en mi propio hogar. Dos líneas aparecieron como dos puertas que se abrían al mismo tiempo. Me senté en el suelo del baño, con el estómago vacío entre las manos, llorando en silencio. Owen me abrazó. Vamos a tener un bebé. Esa frase, de haber sido el año anterior, habría bastado para borrar la mitad de mis heridas. Pero este año, junto con la alegría, había un hábito oscuro. Me la pasaba mirando el móvil. Miraba cómo le iba a mi hermana. Cada noche, cuando la ciudad duerme, la única luz en casa es la pantalla que tengo en el brazo. Tecleo palabras clave que me da vergüenza admitir. Releo mi propia historia a través de las voces de otros. Personas que nunca me han conocido pero que hablan como si estuvieran sentadas a la misma mesa esa noche. Me digo, solo 5 minutos, luego 10. Luego 1 hora. Mi hijo crece en un cuerpo despierto, y mi corazón que debería aprender a vibrar para toda la vida late al ritmo de las notificaciones. Las malas noticias corren como la pólvora. No hace falta dar nombres, en este pueblo la imaginación sobra. Un día, mi tía me llama con la voz quebrada, han salido sus fotos. Me quedo sentada, horrorizada, consciente de una vergonzosa satisfacción que me invade. No miro, me quedo mirando el espacio entre mis manos, donde me tapo el vientre, y siento que he expuesto a una mujer al viento, sin siquiera haber enviado una foto. Una tarde, vi al niño su hijo mayor en el estacionamiento del supermercado. Estaba en un círculo, con otros niños, con la cara roja de tanto llorar, gritando las tonterías de un niño que intenta recuperar la dignidad de su madre. Mi madre contaba el cambio para pagar los artículos más baratos. Otras madres se llevaban a sus hijos a rastras, sin una sola mirada amable. Yo estaba detrás del cristal, sin que nadie me reconociera. Por primera vez, no vi la victoria, vi un abismo, el abismo al que yo había empujado a otros, que ahora se abría a mis pies. Esa noche, Owen llegó a casa y me encontró pegada a la pantalla. Cerró el portátil con delicadeza. No me entrometo en tu duelo, dijo. Pero ahora llevas a nuestro hijo en tu vientre. Me temo que, cuando nazca, seguirás viendo esas vidas destrozadas al otro lado de la pantalla. Intenté defenderme, solo necesito saber que tiene un precio. Owen me miró fijamente. ¿Qué precio es suficiente para que dejes de mirar? Te estás convirtiendo en algo que odias. No dejes que te arrebaten esta alegría. No respondí. Me quedé quieta, escuchando los latidos de mi corazón, que latían a un ritmo diferente. El ritmo nervioso de una madre que sabe que está a punto de enseñarle a su hijo una visión equivocada del mundo. A la mañana siguiente, hice lo más pequeño y difícil. Guardé el teléfono en el cajón de la cocina, desactivé las notificaciones y bloqueé las palabras clave que me habían atormentado durante tanto tiempo. Lo llamé la regla de no mirar el móvil después del anochecer. No prometí ser perfecta, simplemente puse un límite entre mi adicción al placer y yo, como una valla improvisada alrededor de un jardín recién plantado. Comencé a hablar con mi hijo, aunque no podía oírme, que no dejaría que el resentimiento fuera la banda sonora de mis sueños,
que elegía la paz, aunque no fuera tan emocionante como la venganza. Saqué la vieja caja del vestido de novia del armario y la coloqué junto al pequeño marco de fotos de la boda en la sala. Las pruebas de mi antigua vida ya no me señalaban. Estaban allí como marcadores, recordándome lo lejos que había llegado. Tuvimos algunas noches aburridamente tranquilas, y aprendí a apreciar el tedio. Cambié el interminable desplazamiento por nombrar cada huesito en la ecografía. Los comentarios mordaces por una lista de compras para el bebé. Pero la vieja herida no desapareció. Simplemente dormía, delgada como el primer hielo de la temporada, soportable. Pero necesitaba un empujón. Un temblor surgió de mi propia casa. Mi hijo de 3 años y medio, aprendiendo a formar palabras, levantó la vista y preguntó: ¿Tengo una tía? La pregunta resonó en el aire puro, como una flecha de terciopelo. Lo miré a los ojos, qué ojos que aún no habían aprendido a mentir. Y le dije: no. Las palabras se me escaparon con tanta facilidad que me asustaron. Le acababa de enseñar que eliminar a alguien de una historia es tan sencillo como pulsar un interruptor. Esa noche, me senté en el baño, con la puerta entreabierta y el agua corriendo tan fuerte que ahogaba mis sollozos. Pensé en el chico del estacionamiento, en el no que le había dicho a mi hijo, en el ciclo de odio que esperaba ser transmitido a la siguiente generación. Sabía que, si no paraba, mi hijo crecería en una casa con paredes hechas de palabras negativas. Le envié a Owen un mensaje breve: necesito ayuda para cumplir las reglas. Desde ese día, establecimos nuevos rituales. Teléfonos fuera de la habitación. Un horario fijo para desconectarnos, y todas las preguntas sobre nuestra antigua familia debían responderse con la verdad, sin adornos ni exageraciones. Algunos días lo echaba de menos, pero aún así encendía el teléfono para buscar su nombre. Owen no me culpaba, solo me recordaba: ¿qué camino elegiste? Poco a poco, las noches de gratitud se hicieron más frecuentes que las noches de angustia. Entonces sonó el teléfono. Era papá. Su voz había perdido la intensidad de una charla habitual. Sonaba cansada, desorientada. Tu madre, cáncer de páncreas, terminal. El médico dijo que le queda poco tiempo. Quiere verte. Me apoyé contra la pared, con las manos aferradas al estómago, viendo claramente una encrucijada. Seguir aferrada al escudo que había forjado con resentimiento, o dejarlo a un lado solo por unas horas para no arrepentirme el resto de mi vida. En ese momento no tenía respuesta. Solo sabía que, si no elegía con cuidado a partir de entonces, todas las barreras que había construido se derrumbarían como estacas en tierra húmeda. Y así, como si la vida supiera exactamente cuándo empujarme a la luz cruda, se abrió la segunda puerta. El hospital, la cama blanca y una reunión que había estado evitando durante 4 años. El vestíbulo del hospital olía a desinfectante. Llegué temprano y me senté a observar a la gente ir y venir como si viera versiones atrofiadas de mi miedo. Papá entró con mi hermana y el niño. Cruzamos miradas. Ni abrazos, ni gestos. Solo un silencio denso entre 4 personas que alguna vez compartieron apellido. El niño me miró un instante más. ¿Eres mi tía? La pregunta sonó como la verdad misma. Mi hermana se giró y se secó las lágrimas. Papá estaba confundido. Me senté a su altura. Sí, es mi tía. Porque no la conocía, tragué saliva. Porque a veces los adultos discuten demasiado. Se quedó callado un momento. Luego asintió como si acabara de resolver un problema matemático sencillo. A veces los adultos también se portan mal. Mi hermana se levantó, diciendo que necesitaba salir a tomar el aire. La observé y luego le dije a papá: vamos a ver a mamá. Los dos. Mamá yacía allí, más pequeña de lo que la recordaba, con la voz ronca y quebrada. No había excusas, ni justificaciones. Me preguntó por mi trabajo, el nombre de mi nieto, el bebé que llevaba en mi vientre. Luego miró a mi hermana y le preguntó por la tarea de matemáticas del niño mayor. Hablamos del tiempo, de los platos que solía cocinar, de las tardes soleadas en el viejo porche. Esperaba un «lo siento»,
y también esperaba oírme decir, te perdono. Pero la habitación parecía tener espacio solo para una cosa: la presencia. Antes de irse, mamá me apretó la mano con fuerza. En mi funeral, si pueden, quédense allí juntas. No para volver a ser hermanas. Solo para que yo pueda irme con menos culpa. No lo prometí. Simplemente respiré hondo, para no romper a llorar allí mismo. 2 meses después, mamá falleció. El funeral fue sencillo. La gente trajo más flores de las que esperaba. Yo estaba a la izquierda de la primera fila, mi hermana a la derecha. Mientras bajaban el ataúd, papá nos tomó de la mano a cada una. Un puente frágil, pero un puente al fin y al cabo. Tras la ceremonia, todos se dispersaron, dejando tras de sí la hierba recién cortada y el olor a tierra húmeda. Owen acompañó a mi hijo por el cementerio, dándome algo de privacidad. Mi hermana y yo nos miramos a través de un hueco. Algunas distancias se medían en metros, la nuestra, en años. Hablé primero, con la voz tan apagada como un lago en un día frío, lo publiqué. Mi hermana frunció el ceño. Continué, soy anónima. No escribí mi nombre, no escribí mi ciudad, pero sabía que se difundiría. Sabía que te dolería. Sabía que podrías perder tu trabajo. Sabía que tus hijos podrían tener que oír cosas que no deberían. Aún así, lo hice. No por justicia, por venganza. Mi hermana se dio la vuelta, con lágrimas cayendo sobre el césped que aún no había brotado. Arruiné tu vida. Lo sé. Te pido disculpas por todo, pero sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Rodeé la habitación y le entregué un sobre deshilachado. Escribí esta carta hace mucho tiempo, no la envié porque temía seguir siendo cruel. Puedes guardarla y leerla cuando te sientas con el valor suficiente. No hay perdón en ella. Solo está mi verdad. Lo tomó como si fuera algo frágil. Gracias por venir hoy. No vine por ti, dije, sin amargura, solo con sinceridad. Vine por mamá. Y por mí misma, para no tener que preguntarme, ¿y si? El viento soplaba, arrastrando briznas de hierba húmeda hasta el borde de mi camisa. Estábamos lo suficientemente cerca como para oírnos respirar, pero aún nos separaba un hoyo recién cavado. Sabía que esa distancia duraría mucho tiempo. Después del funeral, no hubo magia. Solo pequeñas decisiones, repetidas hasta convertirse en hábito. Le enviaba dinero a papá, con regularidad, con la etiqueta, material, escolar, ropa, actividades para los niños. No le escribía a mi hermana sobre el dinero. Ayudaba a los niños no pidiéndoles nada prestado, salvo alguna oportunidad. Mi hermana y yo establecimos nuevas reglas. No hablar del pasado delante de los niños. Contactarlos solo cuando fuera necesario para organizar cosas. Visitar a papá en días diferentes. Si coincidíamos, mantener un nivel razonable de cortesía y separarnos antes de cansarnos. Las reglas eran áridas, pero fue precisamente esa frialdad lo que impidió que la chispa volviera a encenderse. En casa, corregí mi mentira con una que no le pesara a mi hijo. Tienes una tía. Mamá y ella solían discutir mucho. Cuando seas mayor, te contaré más. Mantuve un horario desconectada, practiqué decir la verdad lo menos posible, y fui a terapia una vez al mes para no tener que fingir que estaba bien. Aprendí a vivir con una cicatriz que no me obligaba a rascarme todas las noches. En el 70º cumpleaños de papá, llevé el pastel justo a tiempo. Mi hermana estaba allí. Nadie se asustó. Habíamos practicado lo suficiente como para saber cómo mantenernos de pie sin tocar la herida. Los niños enseguida empezaron a jugar juntos, como pequeños ríos que se encuentran sin importar el terreno. Yo estaba en el porche, con un plato de papel en la mano, viendo a mi hijo enseñar a sus primos a girar sin caerse. Mi hermana salió y se quedó a unos metros de mí. Gracias, por los niños, dijo en voz baja. Asentí. Se merecen crecer con una historia más alegre. No nos abrazamos, no apartamos la mirada. Simplemente observamos a los niños construir una torre con piezas viejas, el mismo plástico de siempre, pero apiladas de forma diferente. Yo no lo llamo perdón. Yo lo llamo reformular las reglas. Los límites no son prisiones,
son cercas para que crezcan cosas valiosas. La verdad no necesita cuchillo, sin cuchillo, se cura. A veces la paz no se trata de reconstruir la familia, sino de aceptar la coexistencia para que los niños no carguen con la deuda de los adultos. Una tarde, desempaqué mi antiguo vestido de novia. No lo quemé, ni lo corté, lo doblé con más cuidado, y lo coloqué junto al pequeño marco de fotos de mi boda. El pasado permanecía donde debía estar. Un hito, ya no una trampa. Observé a mi hijo dormir. Escuché la respiración tranquila de Owen en la habitación contigua y supe que esta historia no terminaba con una reconciliación milagrosa. Terminaba con nuevas reglas que nos impedían hacernos más daño, y con el comienzo de otra historia: cómo mantener la paz sin perder nuestra dignidad. Si hay una continuación de este viaje, no tratará sobre cómo volver a como eran las cosas antes, sino sobre cómo vivir bien en una versión más honesta de la familia, una en la que los niños ríen más que los adultos y en la que somos lo suficientemente maduros como para dar un paso atrás cuando vemos que se avecina un problema.